¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy día les traigo un tema que genera mucho debate en el mundo cristiano, que es la seguridad de la salvación, que usualmente se enmarca como si la salvación se puede perder o no se puede perder. Y este tema lo he tenido que dividir en dos partes porque es un poco amplio y extenso. Entonces este video se va a enfocar en el tema de la seguridad de la salvación, en afirmar que la Biblia explica y afirma que la salvación no se pierde, sino es segura. Desde un punto de vista bíblico hay otro video que compara sistemas teológicos del arminianismo y el calvinismo, pero este video se va a enfocar en la narrativa bíblica. Entonces, comencemos hablando de qué hablamos cuando hablamos de la salvación. Y para esto quiero ir a Efesios, donde se explica muy bien, creo yo, el plan de salvación. A Efesios 1, del 3 al 6 sobre todo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí hay que ir repasando este pasaje por partes. Luego de la afirmación doxológica de Pablo, que le da gloria a Dios, de bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor, comenzamos con la afirmación de que somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Este en Cristo es importante porque ata la muerte expiatoria de Cristo, el sacrificio de Cristo con la salvación. La salvación es únicamente por Cristo, por Jesucristo, por su muerte, limpia el pecado del hombre. Entonces, esto es un primer fundamento que hay que entender cuando hablamos de la salvación. La salvación siempre es en Cristo. Luego tenemos la parte que afirma de según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este antes de la fundación del mundo hay que entenderlo como una expresión hebraica que se refiere a la eternidad. Es decir, antes de que existiese algo. En la eternidad, cuando Dios subsistía, como se suele decir, Él eligió, Él predestinó a los que iban a ser salvos. Y esta es la enseñanza de la predestinación que hay en la Biblia, que Dios elige a los salvos. Esto es algo indudable, incuestionable, está en la Biblia, es antes de la fundación del mundo. Y voy a saltar por un momento la parte del medio e ir al final del versículo 6 cuando dice ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Se afirma de nuevo la salvación por medio de Jesucristo y la adopción que tenemos como hijos. Y al final dice según el puro afecto de su voluntad. Es decir, esta salvación es únicamente por gracia, es únicamente por su amor en su soberanía. Dios elige a los salvos únicamente según el afecto de su voluntad, según como Él decide salvar a unos. Es decir, la elección de Dios a los salvos no es una elección condicionada, sino es una elección 100% libre. Dios elige libremente, según su puro afecto, quiénes van a ser salvos, porque es soberano sobre todo lo que existe, sobre todo el universo. Hasta acá tenemos que Dios es el autor de la salvación, no el hombre, sino que la salvación de la condenación que vemos en la Biblia es iniciada únicamente por Dios. Lo otro que no hay que dejar de lado es lo que está entre paréntesis, que por un momento lo pasé, cuando se afirma que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La salvación está atada siempre a la santidad, no podemos separarlas. Entonces, si bien somos predestinados, elegidos para ser salvos antes de la fundación del mundo, hay un propósito, un objetivo de esta salvación que es para ser santos. Es decir, los salvos son santos, van a comportarse en santidad. Esta es una marca de un cristiano, de una persona regenerada, ¿no? Es sin mancha delante de Él. Luego sigamos en Efesios al versículo 13 cuando dice habiendo creído fuiste sellados. Es decir, la elección, esta predestinación no invalida la fe, que es una crítica que a veces se le hace. Si bien Dios nos elige, es necesario creer también. En ningún lugar de la Biblia encontramos una afirmación donde alguien es salvo y no cree. Desde el Antiguo Testamento, la salvación siempre incluye la fe. La predestinación no anula la fe. Entonces, ante esto a veces surge la pregunta, ¿entonces somos salvos porque Dios nos predestina o somos salvos porque creemos en fe? A lo que tenemos que responder sí. Y esto es un poco irónico o es un juego de palabras porque en nuestra mente tendría que ser una cosa o la otra. Es decir, si Dios me predestina, entonces yo no tengo que hacer nada porque Dios es soberano, entonces yo voy a ser salvo sí o sí. Y la otra categoría en nuestra mente es, tengo que creer porque si yo no creo no voy a ser salvo. Entonces depende de mí básicamente. Pero esta forma de pensar es una forma humana, es una forma que a nosotros nos haría sentido. Sin embargo, no es la forma en la que la Biblia afirma la salvación. La Biblia afirma la salvación como que ambas cosas se dan. ¿Afirma la predestinación? Sí, pero también afirma
que la persona tiene que creer necesariamente en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces ambas cosas van de la mano. Y parte de la explicación, y si bien hay un poco de misterio en esto, parte de la explicación de esto está en esta afirmación de antes de la fundación del mundo. Dios existe antes de la misma creación del tiempo. Como les comenté, esa es una frase que hace referencia a la eternidad. Entonces, Dios se dice que existe en un presente eterno. Este presente eterno es un tiempo, que no es un tiempo realmente, en donde no es que Dios se pare al inicio del tiempo y mire hacia adelante y diga, yo sé que esto va a pasar, sino que en un mismo instante Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro, porque Él es soberano de incluso el tiempo. El tiempo no somete a Dios, sino que Dios es soberano del tiempo, Dios es dueño del tiempo. Esto es algo que para nosotros es difícil comprender, que a nivel que incluso nuestro propio lenguaje no se puede nunca eximir de esto. Nuestra propia existencia, nosotros somos siempre sujetos al tiempo. El pasado ya fue y el futuro todavía no llega y constantemente nos estamos moviendo como en una línea de tiempo. Para Dios no es así. Nosotros somos esclavos del tiempo. Dios no, Dios es soberano. Entonces incluso el tiempo está sujeto a Él. Es por eso que a veces la salvación es un poco difícil de comprender a este nivel de teología bíblica, porque implica entender estas afirmaciones que hace la Biblia con respecto a Dios y a la salvación. Y si hasta aquí crees que este tema es interesante, por favor dale like y suscríbete para aprender más de la Biblia, porque realmente ayuda a seguir haciendo contenido. Pero bueno, hasta aquí tenemos que la salvación es una obra por gracia, es una obra soberana, es una obra que Dios hace de forma libre, sin ninguna condición, y que no anula la fe. Hay que entender, y un presupuesto a la hora de entender la salvación, por lo menos si lo queremos hacer de la forma cristiana, es que toda la escritura es inspirada por Dios. No puede haber contradicción interna en la Biblia. Entonces la afirmación de Juan 3:16, muy famosa, de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, se tiene que sostener. Por eso que decimos que la predestinación y la salvación es autoridad de Dios, pero sin duda involucra la fe de la persona. Entonces una conclusión parcial que podemos hacer hasta ahora es que en la eternidad, en el futuro, no va a haber alguien que diga, mira, yo quería creer, pero no me eligieron. O alguien que diga, la verdad que yo no quería creer, pero Dios me eligió, así que aquí estoy. Eso no enseña la Biblia, eso es un pensamiento a veces humano equivocado, que no es lo que la Biblia afirma. La Biblia afirma las dos cosas. ¿Dios elige a los salvos? Sí. ¿Los salvos tienen fe en Jesucristo? Sí. Entonces ambas afirmaciones se tienen que sostener. Ahora, otra cosa importante entender sobre la salvación es la que vemos en Efesios 2:1 y 2, cuando se afirma que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El ser humano estaba muerto en delitos y pecados. Esta muerte espiritual anula toda potencial obra que el hombre puede hacer para salvarse. El hombre no puede hacer nada para salvarse, por lo tanto, esto reafirma que la salvación es una obra de Dios, es autoría de Dios. Y ahora que ya hemos entendido qué es la salvación, que es esta obra de Dios, en donde Él elige a los que van a ser salvos, y estos además creen en Jesucristo, podemos entrar a cómo la Biblia afirma esta seguridad de la salvación. Es imposible tratar todos los versículos, pero voy a intentar tratar algunos de los principales. Uno que es bastante explícito es Romanos 8:1, que afirma que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Que hay que hacer un corte porque hay Romanos 8:1 en la Reina Valera tiene un complemento que es andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta afirmación de la segunda parte de Romanos 1, de hecho, no está en los manuscritos más antiguos, no está en el texto crítico para los que saben qué es esto, sino es parte del Textus Receptus y es parte de cómo el Textus Receptus añade algunos versículos por copistas que luego, cuando hemos descubierto los manuscritos de Qumran, sabemos que no estuvieron ahí. Esta segunda parte de Romanos 8:1 se toma de un texto de manuscritos que tienen 1000 años después de los originales. En todos los más antiguos no están. Ahora, no supone un problema per se, y lo voy a comentar igual, pero hay que comprender que esta segunda parte no es parte de los manuscritos originales. Entonces, el 8:1 en realidad se detiene en Cristo, en una afirmación de seguridad de la salvación total, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahí para. Y esto es porque, como se afirma también en Efesios, el autor de ambos es Pablo, inspirado por Dios claramente, pero en Efesios también se afirma que los cristianos están
sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, para ellos no puede haber condenación. Se habla de una salvación posicional, es decir, los cristianos, los creyentes están ya posicionados en los lugares celestiales. Si bien estamos aquí en la tierra, ya somos salvos y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, ¿por qué digo que esta segunda parte que es añadida y que algunos pueden decir, qué conveniente, que justo esta parte que no te conviene está añadida? Pero esto es algo objetivo, investigable. No supone ningún problema porque se afirma que los que están en Cristo andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y esto es cierto, los creyentes deben dar muestras de su fe, debe haber una evidencia de su fe. Por lo tanto, no es contradictorio que un creyente ande conforme al Espíritu. Es totalmente coherente. Acordémonos que las obras son la muestra, la consecuencia esperable, razonable y bíblica de un creyente, de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, no hay una contradicción acá. Sin embargo, no es una condición, como algunos intentan interpretar, sino es simplemente la consecuencia de un nuevo nacimiento. Y luego, para seguir con Romanos, tenemos Romanos 8:30, que es muy didáctico, en donde se afirma que y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una afirmación de la salvación y identifica a los que llamó, a esos mismos, a todos esos, justifica, y a todos estos que justifica, también glorifica. Ahora, la glorificación es una glorificación futura. Sin embargo, Pablo lo pone en pasado, en un término que en griego es el aoristo. Y el aoristo tiene la particularidad de que es una acción concluida. Entonces, esa es una característica de un discurso profético, en donde Pablo está afirmando que todos los que son llamados por Dios y justificados, todos los que han creído en Dios, todos ellos van a ser glorificados. Y lo pone de forma finita, es decir, como una realidad, como un hecho inexorable, como algo que no se puede cambiar. Entonces aquí Pablo, inspirado por Dios, está afirmando que esa glorificación, ese momento futuro, ya es algo como si estuviese hecho culminado. Y por eso decía que si queremos leer esto como cristianos, tenemos que afirmar la inspiración divina, porque no podemos afirmar que es un accidente que Pablo usa esta terminología, usa este término en pasado, en aoristo, que es un término finito, para explicar cómo todos los llamados van a ser justificados y van a ser glorificados. Luego en Efesios 1, del 13-14, tenemos que uno de los ministerios del Espíritu Santo es sellar al creyente. Y tenemos que dice, fuiste sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia. Es decir, aquí se afirma que el Espíritu Santo está sellando al creyente. Ahora, este sello tiene dos acepciones. Ambas, creo yo, refuerzan la afirmación bíblica de que la salvación no se pierde. La analogía cultural, en donde a los esclavos se les sellaba con fuego, y esto era una marca de la propiedad del dueño de los esclavos, es decir, esa persona pasaba a ser propiedad, o era una marca de que era propiedad de una persona, de su amo, de su dueño. Esta analogía a veces se usa para señalar que Cristo es quien nos compra por sangre en la cruz. Entonces ya somos de Él. Entonces ya no podemos ser robados por el diablo, ya no podemos caer, ya no dejamos de ser de él, sino que la sangre es indeleble, permanente, eterna, y por lo tanto los cristianos ya no pueden perder esa salvación. La otra analogía es la que encontramos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 9, cuando un ángel sella a unas personas para que ya éstas no sufran la ira del pecado. Es decir, el sello del Espíritu Santo garantiza la salvación del creyente. Y finalmente tenemos uno de los pasajes más explícitos, que son el de 1 Juan 5:18, que afirma: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí tenemos una afirmación de que no practique el pecado, y esto nuevamente es una afirmación de que un nacido de nuevo no vive bajo la esclavitud del pecado, no practica recurrentemente el pecado. Hay que tener cuidado de no decir que porque la predestinación es una afirmación bíblica y la elección es una afirmación bíblica y que la salvación no se pierde, entonces ya no hay que hacer obras buenas, sino ya hagamos lo que querramos. No, una evidencia de un regenerado, de un cristiano, de un hijo de Dios es que no practica el pecado, no está bajo la esclavitud del pecado.
Pero esto no es una condición, es una consecuencia. Y tenemos la conclusión de este versículo que habla de que el maligno no le toca. Es decir, ya no puede ser tocado por el diablo, ya no puede ser tocado por el maligno. Entonces, la salvación nuevamente no se puede perder, porque si se perdiese, implicaría que el maligno lo hubiese tocado, que lo hubiese jalado y que, por lo tanto, tendría la condenación eterna, o le correspondería la condenación eterna. Pero esto no es lo que afirma la Biblia. En conclusión, entonces, ¿qué tenemos? Que, número uno, Dios es el autor de la salvación. Dios es quien diseña la salvación para el hombre por su puro amor, de acuerdo al beneplácito de su voluntad, de acuerdo a su soberana voluntad, y lo hace únicamente por amor, porque Él decide hacerlo. Tenemos que afirmar que la paga justa del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios diseña un camino de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Otra afirmación que hay que hacer es que la fe es necesaria para la salvación. Como les decía, no podemos creer que, bueno, ya si Dios me elige me salvaré y si no, no tengo nada que hacer. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y por eso esta ilustración de en el futuro habrá alguna persona en el cielo, digamos, que dirá, no, mira, la verdad que yo creí, pero no me eligieron, pues, Dios no me eligió. O yo la verdad que no creí, pero Dios me eligió, entonces, qué bueno, estoy acá. Eso no lo enseña la Biblia. La fe es necesaria, la fe en Jesucristo, en su Hijo, en su muerte expiatoria de nuestros pecados es necesaria para la salvación. Y lo último, que como les decía, eso es un tema un poco controversial en el mundo cristiano, pero creo yo que hay que evitar los ataques que ni siquiera le hacen justicia a los argumentos. Por ejemplo, este dicho que a veces por ahí lo vi en redes sociales, que critica a los que creemos en la seguridad de la salvación, porque para mí es una afirmación bíblica bastante clara. Nos dicen, eso es lo de salvos siempre salvos. Estás creando, como dicen, un hombre de paja y luego tú mismo incendiándolo, ¿no? Te inventas un dicho que explica mal el argumento y luego tú mismo lo destruyes. Esto es un absurdo y una tontería, para ponerlo de la forma más educada, que dice más de la persona que lo afirma que del argumento. Hay cosas sobre las que puedo entender que no estemos de acuerdo, pero por lo menos argumentemos en base a la Escritura. Ahora, como les digo, voy a hacer un segundo video donde explique los versículos que usualmente se usan para afirmar que la salvación se puede perder. Voy a hacer la parte 2 de este video y seguramente van a haber muchos más y de repente tocará hacer hasta un tercer video. Pero voy a hacer uno con los principales versículos que se suelen usar, que son los de Mateo, los de Hebreos y algunos versículos clásicos sobre esto. Que yo creo que en el peor de los casos tienen una mala hermenéutica y en el mejor de los casos son versículos algo complicados de interpretar. Espero que esto sea útil y síganme para aprender más de la Biblia.